¿Qué tal amigos, compañeros y pacientes? Bienvenidos nuevamente a este programa postoperatorio, este podcast de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y el día de hoy estamos nuevamente de manteles largos y con el Girl Power a todo lo que da, con dos excelentes amigas, compañeras y cirujanas plásticas que son referente a nivel nacional, la doctora Celina Kishi, que ella viene del Instituto Jalisciense de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un gusto y verdaderamente un privilegio estar aquí. Y de este lado tenemos a la doctora Arlene Paola. Bueno, es una excelente cirujana plástica que está con nosotros el día de hoy, aparte ya es conductora de este podcast y vamos a platicar un poquito acerca de el postoperatorio. Hoy sí, vamos a darle el énfasis a cómo se llama este podcast y platiquemos cómo llevamos nosotros el postoperatorio de nuestros pacientes y me gustaría irme un poquito atrás, cómo los preparamos primero. Claro, es importante todo desde el inicio. Muchísimas gracias. Un placer, doctora, de estar Qué gusto. Compartiendo micrófono con ustedes. Yo soy medio obsesiva compulsiva, tengo medio TOC. Entonces, ¿eso lo tenemos todos los plásticos? Desde que llega el paciente a su... ya para cuando decidió operarse, le hacemos toda la batería de estudios, sea que tenga más de 40 años o no, tomar electrocardiograma, teletórax, se los pido a todos. Porque no sé ustedes, pero hay un antes y un después del COVID. Entonces, claro. Sí salen de repente con sorpresas y gente de 23 años, 24, entonces les hago toda la batería de estudios, todos van a valoración por médico internista y posteriormente ya vemos lo que básicamente ya lo que va a ser en cuanto al área que vamos a trabajar, ¿no? Exacto, y bueno, la gente piensa que en la institución y en el medio privado puede ser diferente y yo creo que no, doctora. No, claro que no. De esas 11,000 horas que tienen nuestros cirujanos plásticos en preparación, muchas de estas son en cirugía plástica, son en cirugía estética. En el instituto tenemos la fortuna de ser una institución que solo nos dedicamos a hacer cirugía plástica y reconstructiva y bueno, más o menos el 50% de nuestros procedimientos son estéticos. ¿Y por qué? El maestro tenía esa filosofía de que la cirugía plástica financiara de alguna manera la cirugía reconstructiva. Entonces, nosotros en el instituto, bueno, hablando del instituto que debe de haber otras excelentes escuelas que tienen este tipo de proceso, que es, nosotros tenemos 4, digamos, programas prioritarios, ¿sí? Que son el de cirugía de mano, ¿sí? Recibimos muchas urgencias de cirugía de mano, con trauma. Recibimos pacientes de cirugía de labio paladar hendido y malformaciones cráneo-maxilofaciales. Esa es la vocación del instituto. El instituto nació por pacientes de labio paladar hendido, pacientes de reconstrucción mamaria, ¿sí? Y pacientes con secuelas de quemaduras. Estos 4 programas prioritarios tienen mínimo costo. El de cirugía de labio paladar hendido es completamente gratuito. Entonces, y el recurso que se obtiene por las cirugías estéticas se destina a poder ayudar a los pacientes de estos 4 programas. Entonces, obviamente, nuestro programa en sí tiene mucha práctica en cirugía estética, ¿sí? Tiene una nivelación como en todos los hospitales públicos, ¿sí? Donde se evalúa al paciente y se dice el costo que debe de pagar por una abdominoplastía, liposucción, rinoplastía, etcétera, etcétera. Y acaba de tocar un punto súper importante aquí y es darle a conocer a todas las personas que nos escuchan que la cirugía estética es redundante al decir, por ejemplo, el cirujano plástico ya lleva per se incluido en su formación la cirugía estética. Todos nosotros aprendemos cirugía estética en las instituciones y está en nuestro programa único de especialidades médicas ese recurso tan grande y que no les quede duda a las personas que nos escuchan de que nosotros estamos entrenados para hacer cirugía estética de una manera excelente y que además tenemos la base reconstructiva y que para ser un buen estético
tienes que ser excelente reconstructivo, porque de ahí parte todo. Y si me permiten aclarar algo, si no tienes la base, la formación que tenemos nosotros anteriores de 9 años, 6 de medicina general y 3 de cirugía, 3 o 4 de cirugía general, nos van a dar unas bases. Eso, aunado a que nosotros, cuando somos cirujanos plásticos, nos empezamos a preparar primero en reconstructiva, te da las bases para cuando tienes cirugía estética, si hay cualquier alteración o alguna complicación, sí sabemos cómo tratarla, sí sabemos cómo abordarla, porque tenemos nuestra base muy bien fundamentada en cuanto a la cirugía reconstructiva, en cuanto a la anatomía. O sea, tantos años que estudiamos no es en balde y evidentemente a nosotros nos potencializa nuestros resultados el tener esta formación. Exactamente, ese es un punto muy importante y vamos a regresar un poquito al tema, al postquirúrgico. Primero preparamos a nuestros pacientes y les verificamos todo, cómo funciona su máquina, por así decirlo. Vemos, para poder operar estética, primero no es tan fácil, no nos llevamos al quirófano de la noche a la mañana, es una cirugía programada, en donde nosotros les explicamos y les decimos, primero, esto va a ser quizá por gusto, más que por una necesidad. Entonces, vamos a verificar cómo está tu cuerpo, cómo funciona tu organismo y cómo nosotros podemos mejorar las condiciones para que entres al quirófano en excelente estado y tengas un resultado estético mucho mejor. Claro. Y después tenemos, aquí sí, entrando al tema, todo lo que hacemos nosotros para que su cirugía sea un resultado, porque seamos muy claros. Yo creo que quizá el resultado para llegar al 100, nosotros trabajamos en un quirófano y obtenemos, por así decirlo, el 70% del resultado del paciente, y todo lo que hacemos después, cómo llevamos al paciente para poder obtener ese 100, es la clave del éxito y también la clave del cirujano plástico para poder ver que quizás se le está complicando el paciente y cómo lo regresa y va a tener un resultado óptimo para que esa paciente pueda estar en excelente estado. Es correcto. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo si tengo una cirugía ambulatoria, al día siguiente de la cirugía inmediatamente lo veo. Y no nada más yo, sino mis terapeutas y todo. Y empezamos en ese momento el tratamiento del paciente. Si nosotros como cirujanos no estamos pegados al paciente y el paciente a nosotros disciplinado a todo lo que es su proceso, pues lo dejas como el pasto y entonces es cuando tienes cicatrices hipertróficas o que cicatrizaron con fibrosis. Depende de nosotros el disciplinar a los pacientes para que su resultado sea favorable, ¿no? Exactamente. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y el paciente también, es no mentirle a los médicos, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos una historia clínica detallada, especifiquen. A veces se les olvida, pero a veces lo hacen con toda intención. El que fuman, y que se fumaron el último cigarrillo hace 15 minutos. No, bueno, exageré. Pero sí, es decir, o que conviven con fumadores, ¿no? O que tuvieron COVID y tuvieron secuelas. El que tuvieron, ¿no? Que toman algún medicamento, o que toman un té, o que toman X, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí tenemos que ser muy acuiciosos de preguntarle detenidamente, detalladamente, ¿qué tomas? ¿Qué es tu vida? ¿No? ¿Qué es lo que practicas normalmente? ¿No? ¿Yoga? Ay, sí. Bueno, por decir algo. O reportes extremos, porque también en eso tiene que ver la recuperación, ¿no? Sí. Claro. La ocupación del paciente. El prequirúrgico. El riesgo. Es obviamente la base para tener un buen postquirúrgico. Es correcto. Eso que menciona, doctora, es importantísimo. Y ahora también con todos los GLP-1s que estamos teniendo un boom, el Mounjaro, los Ozempic, y ya me aventé ahí sus goles, sin decir más marcas, pero eso nos está trayendo también beneficios, pero también para nosotros son focos rojos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que advertirle al médico qué estamos haciendo con nuestro organismo, porque puede traer quizá un desenlace no muy bonito en el transoperatorio, ya que está muy bien
descrito, documentado, que estos tipos de medicamentos retienen mucho líquido, mucho el alimento en el estómago, y eso puede hacer que en su cirugía nos puedan vomitar, y eso es un riesgo grande. Y en este tipo de pacientes sabemos que los vamos a tener 48 horas antes con una dieta blanda, y van a tener un ayuno no de 8 horas, sino más de 12 horas, precisamente por este retraso que tienen en el vaciamiento gástrico. Entonces es súper importante. Y ahorita también lo que decía Celine, el hecho de que se tomen cúrcuma. A ver, todos después del COVID empezamos con cúrcuma, con jengibre, y eso sabemos que nos aumenta el sangrado transoperatorio importantemente. Entonces, a lo mejor tú le preguntas, ¿toma algo? Pero como dices, si hacemos la pregunta así tan genérica, no, porque para ellos no están tomando un medicamento. Es un tecito. Pero cuando dices, ¿qué vitaminas tomas o qué té tomas? Bueno, ¡pum!, viene toda la lista, y tú, no, espérame, tenemos que atrasarlo, esto no, esto sí, y qué importante es el tener la comunicación directa y clara desde un principio con nuestros pacientes, ¿no? Así es, y saber que todo nuestro interrogatorio va dirigido para su bienestar, que no hacemos preguntas por querer saber, sino porque queremos que entren a nuestro quirófano en las mejores condiciones. Y bueno, antes se decía por ahí que el cirujano los operaba y los veía como a las 2 semanas, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes ven a sus pacientes? ¿Recién operaron? ¿Cuándo los citan? ¿Cuándo es su primer postoperatorio? Para mí a las 24 horas. Bien. Perdón, y posteriormente, como van al consultorio a terapias, las veo cada tercer día. En la primera semana, si en la segunda semana veo todavía que hay datos de inflamación que puedo manejar con un drenaje linfático y todo cada tercer día, los sigo, si no, los espacio ya a 2 veces por semana. Doctora. Sí, igual 24, 48 horas a lo sumo, depende del tipo de cirugía. Y algo, regresándome un poquito, igual como digo, con el riesgo, no es cierto. No hay riesgo, doctora, diga usted lo que quiera, está libre en este podcast. No es cierto, que tenemos que tener algo muy importante con el paciente, y eso una excelente doctora que es la que preconiza estos conceptos, es lo de medicina narrativa, ¿sí? Rita Charón dice que obviamente tenemos que conocer a la paciente, pero conocer su historia, no nada más los antecedentes, sino qué le motiva, por qué está ahí, por qué quiere cambiar, qué quiere conocer un poquito más del trasfondo, ¿no? Y no nada más lo que comentábamos del scroll o de la selfie o de las redes sociales que la incitan a buscar ese perfeccionamiento en su físico, ¿no? ¿Qué es el trasfondo? ¿En qué quiere cambiar en esa parte oculta que no está, que no nos está diciendo? Y eso creo que es algo que nosotros como cirujanos plásticos es una práctica común, ¿no? Hablamos con el paciente, pero ¿y por qué? El por qué. Claro, y se vuelve una consulta psicológica también. Eso que te iba a decir, somos psicólogos. También trabajamos también, con obviamente. ese tipo de pacientes, y es muy importante detectar focos rojos y Claro. saber si realmente sí se quiere realizar ese procedimiento estético porque tiene una razón válida para su persona y que no está siendo forzada por ningún tercero para llegar al objetivo. O que tiene un dismorfismo, ¿no? Exacto. Que dices, hagas lo que hagas, jamás va a estar contenta esa paciente, y es un potencial peligro, ¿no? Tanto para ella como para nosotros, porque evidentemente jamás vamos a alcanzar sus expectativas. Sí, el que llegue el paciente con la foto de un Del artista, eso, o de alguien que no sea artista, o sea, el quererse parecer a alguien ya nos denota que no tiene una personalidad propia, que está buscando en las sombras, ¿no? Entonces creo que ese es para nosotros un foco bandera intermitentes Y para ahí entra uno detenernos. de los virtudes, yo creo que de los cirujanos plásticos que más debe tener, que es el saber decir que no. Entonces a esas pacientes literal les decimos no, buscamos el trasfondo y resolvemos. Entonces, bueno, ya las vemos a las pacientes a las 24 horas, eso es bien importante. Y también saber que nosotros no vamos a realizar quizá ningún procedimiento agresivo
en sus primeras 24 horas, simplemente son los cambios de vendajes, masajes quizá muy ligeritos. Y drenajes faciolinfáticos. Básicamente eso, trabajamos simplemente con que no se congestionen nuestros tejidos, con que tengan buena perfusión. ¿Y a qué me refiero? Pues que se vean rositas, bonitos, y que nosotros podamos ver que la herida va en buen camino. Y luego nos ayudamos también de toda la tecnología y de toda la medicina que tenemos para, si no vemos ese tejido lindo, pues vamos a ayudarle, vamos a guiarlo para que podamos tener ese objetivo. Y cuando, por ejemplo, tú inicias algo en cuestión de, pues, fisioterapeutas, tecnologías, ahora existe y están de moda los tapings, etcétera, etcétera, platícame. Yo, desde que sale la paciente de cirugía, sale con bandas kinesiológicas. Eso estaba muy controversial en su momento. Yo tengo usándolo 5 años y la verdad es que los fisioterapeutas lo han tenido muy bien manejado y documentado. No tanto en cirugía postquirúrgica, pero sí, por ejemplo, ustedes ven las Olimpiadas, como están todos los deportistas con sus bandas kinesio y todo, o sea, no es invento, no es como algo moderno ver cómo se ven como tatuaje, tiene su indicación, y lo mismo en los posoperatorios. Entonces, desde el momento de la cirugía, cuando termino, coloco todas las bandas kinesio o lo pone mi fisioterapeuta, dependiendo. Colocamos vendaje, no coloco fajas ya de entrada porque ya sabemos que eso retarda mucho el drenaje linfático. A las 24 horas llega al consultorio y la terapeuta lo primero que hace es un drenaje faciolinfático y facioganglionar manual, que sabemos que es muy diferente a un drenaje que vamos a un spa normal, claro, cuando estamos contracturados o algo. Es muy diferente este tratamiento. Y les damos luz infrarroja y luz LED para tratar de disminuir la equimosis. Eso normalmente en las primeras 3 sesiones en la primera semana. Y también van a cámara hiperbárica. Eso me ha hecho un antes y un después. Normalmente antes de la cirugía las mando una sesión y saliendo de cirugía, si pueden todavía ir en ese mismo momento a la cámara hiperbárica, genial. Si no, a las 24 horas ya están en cámara hiperbárica. Qué felicidad, me da mucho gusto saber que estoy haciendo las cosas bien, porque yo voy por ese mismo camino. Excelente. Entonces, eso está padrísimo. El que el paciente sienta que estamos haciendo el extra por él también es importante, que se sienta acompañado, que no vea a su médico como una autoridad, sino como alguien que lo acompaña en su camino y que está vulnerable en ese momento, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque él o la paciente estén bien y obtengamos ese resultado. Entonces vamos en la primera semana, doctora, vamos ahí. ¿Usted de ahí cómo continúa? ¿O en el instituto qué tienen de diferente? No, la seguimos viendo obviamente cada semana por lo menos, o dependiendo del procedimiento obviamente. Pero algo que tenemos que me gustaría aclarar es que, y sobre todo a nuestras pacientes, que no es posible hacer tantas cirugías en una sola entrada a quirófano. O sea, eso pone muchísimo en riesgo a la paciente, al médico obviamente, porque es un desgaste. No rindes lo mismo a los 15 años, no es cierto, no rindes lo mismo a las 2 horas que a las 6 horas de estar operando, ¿no? Claro. No, ni tampoco y la paciente, nuestra edad. O sea, ¿estás de acuerdo que no aguantamos lo mismo hace 20 años ya. que ahora? Claro, ¿no? También. Que no, ya. Sí, obviamente. Y tenemos lineamientos ahí, eso es un punto muy importante. Tenemos lineamientos específicos y recomendaciones, no son reglas, pero sí son recomendaciones bien escritas, en donde sabemos que tenemos tiempos límites para evitar complicaciones, que una cirugía estética no debe durar más de 5 o 6 horas promedio, que debemos tomar todas las medidas de precaución y exactamente saber decirle a las pacientes que, bueno, vamos a hacer todo lo que usted quiera, pero en partes. Todo lo que usted quiera, pero en partes, exactamente. Y eso es muy importante que nos lo entiendan, porque estaban acostumbradas, creo, a eso, a recibir cara, nariz, mentón, mamas, abdomen y glúteo. Y en la actualidad yo creo que son pocos o nulos los cirujanos plásticos que hacen deberían. o que no deberían hacer ese tipo de procedimientos. Y pues ahí entramos en un tema que puede ser hasta de otro podcast, en donde cuánta grasa vamos a obtener de las pacientes, nuestros límites como cirujanos plásticos y qué tan conservadores queramos ser con nuestra estética y con la fisiología del paciente, ¿no? Bien,
Pues regresemos a la segunda semana. Vamos a la segunda semana. ¿Qué hacemos en la segunda semana? Yo en mi caso utilizo la radiofrecuencia TECA, no voy a decir marcas porque hay muchos productos que se manejan en nuestro medio, pero básicamente la radiofrecuencia TECA asociado al drenaje faciolinfático, básicamente con eso controlas, la verdad es que todo. El ultrasonido en algunas ocasiones lo llego a utilizar ya. En su momento era mi caballito de batalla, pero con el tiempo y como que se va uno documentando y va viendo los avances en cuanto al manejo multidisciplinario de las pacientes que debe ser, evidentemente lo he dejado para ciertas áreas, por ejemplo, si hay tantitito algún indurado o alguna cosita de nada, pero la verdad es que con la radiofrecuencia TECA manejamos en sí todo. Yo cuando veo a mis pacientes, desde que llegan conmigo, le digo, te vas a operar conmigo y literal un mes vas a vivir conmigo. Y Entonces, así debe ser. están mentalizadas a que un mes van a tener que estar yendo, igual y cada tercer día. Y si yo veo a la paciente que dice, es que no puedo, es que no me da tiempo, no te operes. Porque si no vas a ser disciplinada y no vas a llevar todos los controles como debe ser, el resultado no va a ser favorecedor, aunque tú hayas hecho una maravilla en el quirófano. El cuerpo es diferente en cada quien. Entonces, tenemos que aprender a tanto a entender a nuestros pacientes como que ellos nos entiendan y que se disciplinen. Claro, y que no se operen con urgencia, ¿no? No se operen para un evento, prepárense para su cirugía, Claro. no se operen para, en esa rapidez de en 2 semanas tengo mi boda y me quiero operar mañana. No se puede. Seamos realistas, necesitamos un mes para obtener el resultado. Yo estoy muy de acuerdo, sí, yo utilizo el ultrasonido en las primeras 24 o 48 horas, sí. Después creo que ya no es tan necesario. Exacto. Y podemos utilizar otras tecnologías. Tenemos ahora todos los aparatos con rodillos que nos ayudan a suavizar un poquito y a drenar los tejidos de líquido, que al final del día, durante la primera semana, es lo que más nos preocupa, la perfusión, el edema y las infecciones, ¿no? Que en los tejidos no acumulen líquido y cómo los vamos a guiar. Y bien dices, tenemos un sinnúmero de marcas que no vamos a decir aquí, pero sí podemos platicar un poquito de tecnologías, de qué utilizas. Radiofrecuencia me parece excelente. Y de algún medicamento extra, alguna placa de silicón, algún sí. ungüento por ahí para heridas. Yo soy medio tramposa, entonces antes de porque la conozco, estoy diciendo. Antes de la cirugía, normalmente les indico, evidentemente si toman cúrcuma, todo eso, que lo suspendan por lo menos 15 días antes para que algo logremos liberar. Pero evidentemente les mando Diprospan, Hypac, la tarde anterior, el Cinec, que es árnica dosis de caballo, que mucha gente me dice, o sea, ¿por? No sabes la diferencia que te hace en tu autoequimosis, inflamación. Y la verdad está muy fácil porque es una cajita que tiene como anticonceptivos, pre-op, post-op, día 1, día 2, o sea, es con manzanitas. A mí me gusta eso porque se me facilita todo eso con el TDA. De repente, sí, como que necesita ser así, ¿no? Entonces, se toman su Cinec, evidentemente el ayuno, que dependiendo ahora si toman o no GLP-1, cómo lo manejas, y en el posoperatorio, ya que manejamos, como les digo, el drenaje faciolinfático, la verdad es que la mayoría del posoperatorio se lo llevan con puro drenaje faciolinfático los primeros 15 días, que es el más importante, y ya me apoyo con la radiofrecuencia. Normalmente a los 15 días, yo manejo unos tapes especiales para las cicatrices, de un producto que genera una como telita, como si fuera un impermeabilizante, y encima el dermabón. Entonces no corro tanto riesgo en cuanto se infecten, y ese producto empieza a generar compresión a nivel de la herida, a manera de que no lleguen tantos fibroblastos, que son unas celulitas que nuestro cuerpo manda la información, porque lleguen, tienen que cicatrizar. Entonces, desde esa manera empieza a controlarse un poco, y a los 15 días empiezo con un chopstick, porque luego no aceptan luego los parches. Es un chopstick de silicón con bloqueador solar, porque uno de los temas que tenemos con las cicatrices es que se nos pigmentan aquí en México. Exacto. Por el tipo de piel que tenemos. Entonces les empiezo a manejar el chopstick, y a la semana, si ya están las heridas perfectas, sin ningún tipo de costrita ni nada, montamos parches de silicón durante 4 meses.
Sí, y tenemos un sinnúmero de fármacos que podemos utilizar, tópicos también, está la carboximetilcelulosa en la actualidad que viene en un gelecito que casi funciona, nunca se va a equiparar, pero es parecido a la cámara hiperbárica, tenemos el DMCO, en fin, tenemos armas y eso que les quede muy claro para poder llevar su cirugía al éxito que estamos buscando. Doctor, en el instituto, ¿tendrán por ahí alguna investigación o algo? En el instituto lo que hacemos, como es una institución pública, los procedimientos generalmente son cortos. No hay procedimientos de más de 3 horas. Entonces, es un área por vez, por paciente. Entonces, obviamente el postoperatorios son más sencillos. Más sencillo, claro. Entonces, y por eso nos vemos las 24, 48 horas, les damos el seguimiento. Y no es tan... No tienen tantos privilegios, pero hacemos todo nuestro esfuerzo para que la paciente tenga un resultado pues lo más estético. Ahí sí tienen muy claro de que es un solo procedimiento por vez. Si la paciente quiere implantes, si quiere abdomen y quiere lipo, es una cirugía, después la otra y después la otra. Entonces, eso nos ha hecho que tengamos, pues en realidad pocas, aunque somos un hospital escuela, que tengamos pocas complicaciones en los posoperatorios inmediatos de que se descompensen las pacientes y demás, ¿no? Pero bueno, es la política del instituto, pero nos ha ido muy bien. Afortunadamente tenemos pues buenos resultados, tenemos buenos números de pacientes. ¿Sí? Y voy a enfatizar ahí, cirugía estética en institución. Sí. Queda claro. Bien claro, para que entiendan las personas que nos ven y que nos escuchan, que sí hacemos y sí aprendemos estética. Y en las escuelas, los hospitales escuela, en donde la están mayoría. todos llevan cirugía estética, o sea, todos lo tuvimos en nuestra formación, ¿no? Entonces, como parte de nuestra currícula, por supuesto. Claro sí, que porque sí. si no nos hubieran permitido graduarnos como cirujanos plásticos. Sí. Así es. Y aquí me gustaría también un poquito entrar a un tema que a veces es un poco difícil que las pacientes nos entiendan, porque están acostumbradas a que les digan quizá otras especialidades, no sé, no me quiero pelear, pero a veces les dicen, es que tu cesárea quedó muy fea porque tú cicatrizas mal. O esa es una cicatriz enferma. Y el cirujano plástico es especialista en cicatrices. Entonces ese es un área que me gustaría tocar porque nosotros sabemos manejar esas heridas y llevarlas a que sean bonitas. A lo mejor en todos los casos pueden variar y no son perfectas, pero sí lo más bonitas posible en cuestión de elevación del tejido, pigmento, cómo las afrontamos. ¿Tú tienes algún manejo en específico? Digo, ya me dijiste algo por ahí, pero ¿algo más? ¿En cuanto al posoperatorio? En el posoperatorio, ¿cómo guías tus heridas para que, si tú la vas viendo que va creciendo, que tiene hipertrofia, o que está irregular, o que se va abriendo? Evidentemente, nosotros como cirujanos plásticos, y es cierto, o sea, somos los especialistas en la cicatrización, y eso porque entendemos perfectamente las 4 fases. Si nosotros, como conocemos esto, sabemos en la fase 1, qué es lo que va a servir, como es el drenaje linfático, porque es cuando están llegando todas las células a tocarse unos con otros para empezar a cicatrizar. En la fase 2, que es cuando ya se coaptaron los bordes, que es cuando te digo que utilizo yo voy a decirlo, dermabomprineo, entonces ya lo retiro a los 15 días y es cuando empiezo con el silicón en barra. Si yo empiezo a ver, si por ejemplo sé que es una paciente que le voy a hacer una abdominoplastía o una reducción mamaria en que voy a utilizar una cicatriz en ancla, desde antes, y digo, eso no es invento mío, se lo aprendí a un cirujano, les aplico triamcinolona diluida desde el preoperatorio para tratar de disminuir un poco la hiperactividad que pueden llegar a tener, porque evidentemente nuestro cuerpo va a reaccionar y nuestras células van a reaccionar en fase a la agresión que sufrieron, ¿no? Si son heridas grandes, por ejemplo, de mastopexias o de abdominoplastías y todo, que no le tengan miedo a las pacientes a las cicatrices, porque luego llegan, no, es que chiquito que no se me note, quedan peor, a que si nosotros hacemos una buena incisión, equilibramos todos los tejidos y manejamos la cicatriz. Entonces,
les pongo triamcinolona antes de la cirugía, y si a los 15 días empieza a ver una pequeña alteración, pongo muy poquita dosis, porque si no, o luego se nos hipopigmentan o luego se nos hunden, ¿no? Entonces tampoco acelerarnos, y que las pacientes tampoco se aceleren en cuanto a los 15 días, es que ve cómo esto. No, tranquila, o sea, es un proceso, y si le explicamos a nuestro paciente desde el principio todas estas fases de la cicatrización, pues va a ser evidentemente mucho más fácil manejarlas, ¿no? También, por ejemplo, cuando tienen algo de quimosis, como les digo que soy muy tramposa, utilizo el Trombocid. Ya no está aquí en México, creo, ese medicamento, me lo traigo y de Madrid, y la verdad es que a los 7 días les absorbe todo. Quizá mucho que te puede ayudar también, por ejemplo, es la carboxitópica. También les ayuda bastante a controlar equimosis y todo, y se sienten bastante cómodas las pacientes. El que no se vean como Frankenstein, eso como que las tranquiliza, ¿no? Sí, sin embargo, también hay que aclararles que al principio se van a sentir Frankenstein. Sí. Porque su cuerpo... Y no van a tomar forma humana rápido, tardan. Van a inflamar, van a estar ahí con todas sus asimetrías y demás, y eso es un proceso normal del organismo. No es tan rápido el proceso de recuperación, y el postoperatorio no termina ni siquiera en un mes. Su postoperatorio puede llegar hasta, yo creo que a un año, probablemente más, en donde vayan a ver su resultado final. Así es. Aunque bueno, esperemos que al 6º mes ya estemos muy bien. Y regresándonos a las heridas, y eso porque a mi consulta llega muchísima paciente con una mentalidad muy diferente en cuestión al resultado, con la idea de que siempre ella cicatrizó mal y que tiene una enfermedad a nivel de la cicatrización. Es bien poquito frecuente, y eso es importante que lo entiendan. Quizá no tuvo la mejor técnica de sutura, quizá no tuvo los mejores cuidados postquirúrgicos para que su cirugía tuviera un resultado óptimo, pero ahí entramos nosotros, y ahí nosotros tenemos el recurso, e incluso, bueno, si no lo operamos, al menos esa cicatriz de la cesárea sí se la podemos mejorar muy bien. No, y además todo tiene que ver en cuanto a cómo suturamos. Exactamente. Muchos de nuestros compañeros, no estoy criticando, cada quien su formación, ¿no? Pero, a ver, nosotros tenemos otro tipo de formación, y la manera en la que nosotros suturamos desde abajo no es lo mismo que nada más sutures la parte de arriba, entonces te queda todo como una casa de campaña, y evidentemente la fuerza tensil no la da a la piel. Entonces tenemos que coaptar perfectamente todos los tejidos a manera de que la cicatriz sea sana. Como dices, muchas veces pacientes llegan, es que yo tengo queloide, no tienen ni idea las pobres de que es una cicatriz queloide, y ojalá no lo vean, porque es terrible, ¿no? De verdad. Pero en el momento en que ya lo suturamos como debe ser, entienden, y evidentemente hoy hay muchísimas nuevas tecnologías para suturar, pero entienden ya la diferencia en cuanto que la suture a lo mejor un ginecólogo, un cirujano general, que a ver, a nosotros cuando nos enseñaron a cómo suturar en cirugía general, y llegas a cirugía plástica y te enseñan hasta cómo agarrar el porta, nada que ver. Sí. O sea, es 180 grados de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy particular, de que no, si lo hacemos nosotros como debe ser, pues se le quitó el queloide a la pobre paciente, ¿no? Exactamente, y la sutileza del manejo del tejido en el transoperatorio es bien importante. No se arranca, no se aprieta, no se tensa. Nosotros somos muy cuidadosos, nuestros instrumentos son muy finos. Exacto, nada que ver, ¿no? Muy pequeñitos, muy finitos, para poder tomar ese pedacito, y ese pedacito lo juntamos con otro pedacito muy bien, y tenemos resultados muy bonitos. Eso es bien importante que las personas que nos escuchan lo tengan claro. Las cicatrices, bien poquita gente tiene enfermedades queloideas. Casi siempre son pues porque les fue mal en la feria, y ahí sí no tuvieron suerte con su cirujano quizá, o a veces por descuido personal e ignorancia de no saber cómo llevarla, esa cicatriz. En el instituto, doctora, ¿les toca mucho corregir a las pacientes? Sí, obviamente nos llegan pacientes con cicatrices hipertróficas, tenemos también con pacientes con cicatrices queloides. Es así, sobre todo en aquellas pacientes que se ponen, o pacientes varones, que se ponen piercings o otros aretes, o se hacen sin número de perforaciones, sobre todo la gente ya adulta, cuando tiene una perforación en las orejas, tiene a cicatrizar diferente y puede formar queloides, ¿no? Las perforaciones que se hacen cuando son recién nacidos, obviamente cicatrizan sin ningún problema.
pero ya cuando se hacen 1000 cosas, obviamente son cicatrices que nosotros, bueno, que nunca tienen los resultados 100%, porque son cicatrices que siempre va a tener esa tendencia, ¿no? Algo importante que quería comentar es que no todo lo que hacemos, buenos o malos resultados, creo que tenemos que compartir en el sentido de que el tejido de la paciente es sobre el que estamos, es el telar donde el que estamos trabajando. Es decir, habrá pacientes que sí, que aunque hagamos cualquier procedimiento, o hagamos diferentes terapias, van a cicatrizar mal porque hay algo en su genética, hay algo en su ambiente que le va a causar que no evolucione a la par que otra paciente que tiene, ¿no? Ya sea la edad, ya sea diabetes, alguna enfermedad autoinmune, ajá, sí, simplemente desnutrición. No, y todo lo hábitos y costumbres, posturas. sí. Si una paciente siempre Zona está donde operada vive. del abdomen y siempre está encorvada y aplastando su herida, créanme que va a quedar con irregularidades. Sí, obviamente, es todo, es un todo, pero el 50%, por darle un porcentaje de lo que nosotros hacemos, lo hace la paciente. Por Es el supuesto. tejido que cicatriza, es el telar donde pintamos, donde dibujamos, donde hacemos nuestros procedimientos, y obviamente si es de muy buena calidad o si tiene una buena genética, obviamente va a tener una mejor cicatrización y va a tener una mejor evolución. Bueno, y el posoperatorio, nos quedamos ahí medio cortos en cuanto a las semanas, vamos apenas en la primera y hay mucho de qué hablar de este tema. Entonces, ¿cuánto dura tu posoperatorio mediato, más o menos? Para mí el inmediato, un mes. Un mes. Y después los cito cada 15 días. O sea, estrecho, están conmigo 6 meses, pero igual, por ejemplo, si las opero de mama, al año ya saben que tienen que llegar sí o sí con su mastografía, su ultrasonido si son jovencitas. O sea, el chiste es que sepa la paciente que ya una vez que está con nosotros, nunca se va a separar. ¿Sí me explico? Porque siempre vamos a estar ahí de acompañamiento. Hay gente que podemos operar que tiene 10 años y de repente te hablan y, oye, ¿qué crees? Tengo tal duda. Ven. Pero ese acompañamiento siempre lo tenemos que tener con los pacientes, ¿no? Para potencializar nuestros resultados y el de ellos, evidentemente, ¿no? Claro, entonces, bueno, ya resumiendo un poquito este tema, el postquirúrgico nos lleva un mes más o menos. Entiendan ustedes en casa que van a estar con nosotros casadas o casados al menos ese mes y es nuestra responsabilidad vigilarles 24 horas, 48, 72 y las veces que sean necesarias para que ustedes obtengan el resultado. Tenemos un armamento tecnológico y de medicamentos muy grande con el que les podemos facilitar las cosas. Hacemos las cosas ya diferentes a como se hacían antes. Ya los protocolos han cambiado de manera estratosférica y cada día salen nuevos protocolos. La cirugía plástica es una especialidad no tan vieja, entonces estamos innovando constantemente y tenemos, pues gracias a Dios, mucho apoyo hasta de la industria, ¿no? Que nos ayuda a hacer las cosas bien. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que nos ven ya para finalizar? A mí me gustaría decirles que para obtener un buen resultado necesitamos empezar desde cero, como decían, con una buena historia clínica, sabiendo todo lo que toman, todo el padecimiento que tienen, para también entender nosotros cuál es la expectativa que tienen, si es real, si la podemos llevar a cabo, y lo segundo, que sea una disciplina en cuanto a su posoperatorio. Yo le digo a mis pacientes, el 30% lo hago yo, el 70% depende de ustedes, porque lamentablemente si no se disciplinan y si no se concientizan de verdad, así sea únicamente un abléfaro, de lo que es su procedimiento, vamos a tener complicaciones. Entonces, es casarnos y que entiendan que todo eso también depende mucho de ellos y de la familia, de cómo los apoya para su posoperatorio, ¿no? Doctora, ¿algún mensaje? Pues yo creo que la comunicación es lo más importante tanto entre el paciente, el médico y su equipo. Yo creo que ese es el punto crucial, ¿no? Trabajar con
con un anestesiólogo o anestesióloga que sea muy, que esté, ahora sí que sea el equipo ideal, ¿no? Para que podamos hacerlo lo mejor. Y, igual las terapeutas y todo el equipo que está, es una familia que acoge al paciente para llevarlo a un buen fin. Pero no fin de terminar. Un buen resultado. Un buen resultado, exactamente. Soy yo como muy comercial, lo siento. Y bueno, entender que y ya finalmente no es una receta de cocina, no hay una fórmula exacta. Nos encantaría tener una varita mágica y decirles ya, aquí está tu resultado, pero no. Pero tengan la seguridad de que un cirujano plástico, estético, reconstructivo certificado va a estar con ustedes hasta que obtengan la satisfacción, porque para eso estamos. Nos despedimos de su podcast postoperatorio de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. No se pierdan y síganos.